Dios nos bendiga, hermanos, en este domingo. Le damos gracias siempre al Señor porque nos congregamos, tenemos este lugar para congregarnos, venimos, cantamos, oramos y también escuchamos la palabra. Yo estoy hablando las prédicas pasadas y voy a continuar un poquito más para ampliar un poco más el tema. Yo estoy hablando de un criador que está justamente en los Romanos. Estuvimos hablando en los Romanos. Voy a hacer un repaso nomás para continuar con el tema. Estuvimos hablando que Dios se había enojado con esta gente que había obedecido más a las criaturas antes que al Criador. Antes que al Criador. Entonces, estuvimos hablando también, les estuve diciendo que, como hoy bien decía Aparicio, la humanidad en este último tiempo ha creído no solamente en el nombre del Señor Jesucristo, y eso es bueno, pero el nombre del Señor Jesucristo es nombre por sobre todo nombre. Y también dice que este nombre de Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué debemos entender por eso? Que Jesucristo no solamente en su venida vino con ese nombre, ¿no?, de Jesucristo, sino que también Él estuvo antes de venir a la tierra, antes de participar de carne y de sangre, también Él estaba. Y de ahí que hablamos de un criador. El criador dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Un criador. Y hoy estaba diciendo también a Aparicio que muchas religiones creen en la Trinidad. Como que hay un Dios, que son tres dioses, pero que son uno, tres en uno. Y nosotros creemos diferente, de acuerdo a la Escritura. Creemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y el Espíritu Santo, que también es un Dios. Pero que los tres tienen un trabajo, una obra diferente, pero que esa obra está para una totalidad. O sea, las tres obras concuerdan en uno. No es lo mismo concordar en uno que ser uno. Y de ahí que ahora vamos a leer en Colosenses, que lo hemos leído la vez pasada, que habla de este criador, que habla que es el Hijo del Padre, que es Jesucristo, y que habla que su obra es diferente. La obra del Padre es una y la obra del Hijo es otra. Y la obra del Espíritu Santo es otra, pero para lo mismo. Es como si nosotros fuésemos muchos, siendo muchos, hiciéramos una obra en conjunto, en una unidad. Y bueno, y hay, por ejemplo, religiones que creen diferente. Pero hoy vamos a ver que, mostrando a las claras, que lo dice la Escritura, ¿no? Y vamos a ver cómo el Padre tiene su obra, cómo el Hijo tiene su obra, y el Espíritu Santo sabemos que tiene otra obra. Entonces vamos a ir a este criador, que también es el mismo Jesús, como les decía. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Este criador también es el mismo, porque dice que por Él todas las cosas fueron hechas.
y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, y que este Criador también es Dios. Y también vemos en la Escritura que también vino como Jehová Dios, también vino como el Redentor, también vino como el Santo de Israel, también va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está escrito en el Apocalipsis, que también es el Verbo. Miren cuántos nombres tiene este Criador. ¿Cuántos nombres tiene? Lo que pasa es que la humanidad se ha quedado solamente con un nombre, que es Jesucristo, que nos corresponde a nosotros. Pero nosotros debemos de entender el Evangelio en su totalidad, o tratar de entenderlo. Entonces, vamos a ir a Colosenses. Colosenses, el capítulo 1. Lo leímos, pero lo vamos a aclarar más para continuar el tema. Capítulo 1, versículo 12. Dice, este es el apóstol San Pablo que habla, y dice así: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Voy a aclarar este texto. Nosotros sabemos, de acuerdo al Evangelio, que estos santos fueron una vez llamados en el cielo. Está, por ejemplo, para poner ejemplos, el apóstol San Pablo a los Efesios dice que fueron bendecidos en lugares celestiales en Cristo. Estos santos, estas criaturas que son del cielo, fueron una vez llamados para un trabajo. Entonces, repito el versículo 12, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos, porque ellos fueron elegidos en el cielo para participar. Y acá vemos cómo ellos le dan las gracias al Padre. Al Padre. También el mismo Señor Jesucristo nos dice cuando Él viene que tenemos un Padre. Ahí ya ven que vamos viendo que no es lo mismo. Jesucristo no es que sea uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que ahí vamos viendo que es separado. El Padre es uno, el Hijo es otro. Entonces acá dice, ellos mismos, estos santos que fueron elegidos, que fueron aptos para participar de la suerte de los santos en luz. En luz es porque es en la luz de su Hijo, en la luz de Jesucristo, del Hijo amado. Dice, en el 13 dice, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas, este Padre, ¿no? Los libró a estos santos. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Ya sabemos que es Jesucristo. Dice, el cual, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. El cual es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo, cuando vino
a la tierra, y ahora lo vamos a leer, ellos le preguntaban, muéstranos al Padre. Y él decía, cuando lo estaban viendo a él, decía, yo soy en mi Padre y mi Padre en mí. Él era la imagen invisible del Padre. En la obra. Vamos a leer acá, no se vayan de Colosenses y vamos a ir a... En San Juan, el capítulo 14, versículo 10, 14:10, la página 122. En el 8, perdón, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8, un poquito antes. Vamos a leerlo rapidito. Dícele Felipe, Señor, ellos estaban hablando Jesús estaba hablando con ellos, con los discípulos, y Felipe le dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos el Padre. Porque ellos tenían un trabajo que hacer. Y el trabajo era igual. Tenían un propósito. Y todas las palabras que hablaba el Señor eran las palabras del Padre. El Padre lo envió. Después dice, en el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme. Acá está. No las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Hace las obras diferentes. Dice, bueno, creerme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Están de acuerdo para un trabajo. Dice, de otra manera, dice, creerme por las mismas obras, porque Él era uno con el Padre. Ahora vamos a Colosenses de vuelta. Capítulo 1, seguimos en adelante el versículo, repetimos el 15 y dice, el cual es la imagen del Dios invisible, este amado Hijo. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Eso lo sabemos ya, primogénito de toda criatura. No solamente en el cielo, sino también en la tierra. En el cielo todas las cosas fueron criadas por Él y para Él también, como en la tierra. Ahora lo vamos a leer. En el 16 dice, versículo 16, porque por Él fueron criadas. En la Biblia moderna le cambiaron la palabra criador y pusieron creador, que eso también confunde el entendimiento, confunde el desarrollo, confunde la enseñanza, confunde al criador con el creador, confunde. Entonces debemos de tener en cuenta eso también, que la humanidad no puede avanzar de Cristo crucificado, justamente también porque han adulterado la enseñanza, la Escritura. Han sacado el lugar del Criador y pusieron al Creador.
Y cambiaron las palabras, cambiaron todo. En la Biblia de 1960 en adelante. Repetimos el versículo 16, dice así: porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos. Está hablando de que por el Hijo, amado fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Quiere decir que este Hijo es un criador, es el criador, es Jesucristo, es Jehová Dios, es nuestro Redentor, es el Santo, es el Verbo, es el principio de todas las cosas. Entonces, yo hoy quería aclarar y hablar de este criador. Entonces vamos a ir ahora a San Juan. Bueno, después ahí en Colosenses 17 dice: y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten, y Él es la cabeza, que después vamos a leer, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1. Versículo 1. No se vayan de Colosenses, porque ahí está todo. En Colosenses está todo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Acá vemos que son dos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que el Padre y el Hijo siempre estuvieron en el principio. El Verbo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios Padre era este Verbo. Y el Verbo era Dios, porque este Hijo también es un Dios. Es el Criador. Dice así en el segundo texto, dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Repito, este era en el principio con Dios, este Verbo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Qué dice en Colosenses que hemos leído? En Colosenses dice, en el 15, ¿cuál es la imagen del Dios invisible? El primogénito de toda criatura. ¿Quién es el primogénito de toda criatura si no es Jesucristo? El Criador, el Verbo. ¿Por quién fueron criadas todas las cosas? Acá dice en el 16, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. ¿No dice lo mismo acá San Juan, que dice que este era en el principio con Dios, este Hijo amado? Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sin este Criador, sin este Hijo, sin este Verbo. Este Verbo. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. El Padre le dio todo al Hijo para que el Hijo hiciera una obra para agradar a su Padre. Para agradar a su Padre. La hizo en los cielos y después la hizo en la tierra.
Vamos a ir al Génesis, el primer capítulo. Capítulo 1, versículo 1. En la Biblia moderna, como les dije, sacaron la palabra criador y pusieron el creador, porque ellos adulteraron la esencia de la escritura, la verdad de las palabras, que solo Dios se reserva para ser reveladas a su tiempo. Entonces dice, en el Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando? Que dice que en el principio crió Dios. Y yo les estuve hablando y demostrando y haciendo comparaciones que este criador es Dios. Este criador es el Verbo. El criador hizo todas las cosas. Dice que todas las cosas por Él subsisten, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ahora vemos en el principio también que en el principio crió Dios los cielos y la tierra, los crió. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba. Un criador, que es el Hijo, criador, que cría todas las cosas, no es lo mismo que un creador. El creador es el Padre. Creador es el Padre. Pero el Hijo es el criador. Es el Verbo. Es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Es el que ordenó en los cielos las potestades y todas las cosas que en el cielo hay. Que ordenó la tierra. Acá no dice que Él creó la tierra, sino que dice que la tierra ya estaba. La tierra estaba desordenada y vacía, pero la tierra estaba. Él no creó la tierra ya estaba. Él tomó de lo que ya había y lo crió, lo hizo posible, porque Él tiene ese poder de poder hacer esa obra de criar, de hacer como nos hizo a nosotros, como hizo los animales, como ordenó la luna, como ordenó el sol, las estrellas y todo lo que hay, los cielos, el firmamento, todo fue hecho por Él y para Él. Este criador que estamos viendo acá en Colosenses, que fuimos a San Juan, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Fuimos ahora al Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. El Criador está también aquí, como un Dios, como un Dios de principio. Un Dios de principio. Por eso nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son tres dioses con una obra en común, pero son diferentes. Una es la obra del Padre, otra es la obra del Hijo, que es el Criador, y otra es la obra del Espíritu Santo. Y estos tres llevan adelante el propósito ya determinado desde antes para todos, tanto para los que están en los cielos como para los que están en la tierra. Así que podemos entender, de acuerdo a la Escritura, que el Señor Jesucristo vino como Jesucristo para nosotros en este último tiempo. Después va a haber un tiempo que va a venir como el Señor
de señores y Rey de reyes. Antes vino como Jehová Dios, también vino como el omnipotente, también vino como un omnisciente, vino también como la roca, vino como la piedra. ¿Cuántas veces hemos leído la piedra? Jehová la roca, Jehová la piedra que desecharon los que edificaban, una piedra angular firme. Y de ahí que, como adulteraron también la palabra, se acomodaron también para ellos está. Para ellos está. Por ejemplo, para poner un caso, después de Jesucristo, ¿no? Hemos leído en Romanos cómo Dios se había enojado, porque cuenta el apóstol San Pablo cómo se vino dando desde los tiempos pasados hasta que él llega a Roma, ¿no? Y ahí vemos cómo él predica el Evangelio del cielo, ¿no? De Jesucristo. Pero ahí vemos también cómo hay una iglesia fundada, que sabemos que es la Iglesia Católica, que dice, por ejemplo, que Pedro es el sucesor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una confusión, indudablemente. La palabra a Pedro le dijo el Señor Jesucristo, que cierto tú eres Pedro. Pedro significa, Pedro también era Cefas, Cefas, y significa piedra también. En la traducción, ¿no?, del hebreo al griego y del griego al español se ve que también el significado del nombre era piedra. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a la Escritura, que el Señor Jesucristo también se presenta como piedra. Y también sabemos que Él murió por su cuerpo, que figuradamente es la iglesia, que está representada en los discípulos. No solamente en Pedro, sino en todos los discípulos. En todos los discípulos. Entonces ellos, basándose en ese texto que dice que Pedro, Jesucristo le dice sobre esta, cierto tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí echó mano el diablo para engañar. Porque si bien sabemos que Pedro significa piedra, sabemos también, como es contundente, que Jesucristo es la roca, que Jesucristo es la piedra, que Jesucristo es el Criador, que es el Santo, que es el Redentor. ¿Cómo nosotros vamos a dar por válido a Pedro como que la iglesia fue fundada por él? De ninguna manera. Jesucristo muere por esa iglesia que él llamó su cuerpo y representada en todos sus discípulos. Y ahí vemos cómo una palabra mal interpretada puede causar mucha disensión, mucha división. Por eso nosotros creemos verdaderamente en su palabra y tratamos de que Dios nos dé conocimiento en cuanto al Evangelio y a todas las cosas. Porque si nosotros nos quedáramos con que Pedro es la piedra, y Pedro era hebreo, no era gentil, no era, ¿cómo puede ser que nosotros estemos regidos por los gentiles en cuanto a la doctrina, ¿no? La humanidad. La mayoría de los feligreses son católicos. Sin embargo, Pedro era judío. ¿Y cómo puede ser que seamos, que pertenezca para los gentiles? Hay una contradicción que viene de un punto errado. Nosotros sabemos que la piedra era Jesucristo. Y Él dejó su iglesia, su cuerpo en los discípulos. Y nosotros edificar sobre esos fundamentos, que son los discípulos. Bueno, ahí tengo más textos y más
más para aclarar, pero se ha ido el tiempo y bueno, lo dejaré para la próxima semana. Hay muchos textos donde el Señor se presenta de muchas maneras, y nosotros tenemos que creer en la Escritura, que es de Dios, que es del cielo, que la trajo el Señor, toda esta enseñanza pertenece a Él. Nosotros tenemos que echar mano, como dice la enseñanza, a las Escrituras. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos.